Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. CIDH documenta prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Reunión. Secretario General de la OEA y Ministra de Trabajo y Servicio Público de Bahamas. Encuentro. Secretario General de la OEA y representante permanente de Argentina ante la OEA. Reunión. Secretario General de la OEA y representante permanente de Chile ante la OEA. Presentación de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Los hallazgos que vamos a presentar esta mañana vienen del mecanismo de seguimiento, lo que llamamos MESEVI, que se instaló en octubre del 2019 para fortalecer las actividades y para responder a los desafíos presentados por la crisis en ese país. Desde su creación, MESEVI ha desempeñado un papel importante escuchando testimonios de víctimas de infracciones, recibiendo esta información de diferentes organizaciones de derechos civiles. Antes de empezar mi presentación, quiero expresar la mayor solidaridad con los venezolanos dentro y fuera del país. Reconocemos sus exigencias de rendición de cuentas y especialmente en este momento entendemos sus llamados por reinstaurar la democracia y el Estado de Derecho. Nosotros también estamos viendo las denuncias de violencia, incluyendo la represión violenta de los detenidos, cosa que hemos estado monitoreando y que voy a discutir en más detalle. Recordamos que el 17 de octubre del 2023, el régimen, el gobierno de Venezuela y el partido de oposición firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos, y que el compromiso era celebrar elecciones presidenciales pacíficas con observación internacional. Sin embargo, en el periodo preelectoral, el régimen intensificó las prácticas coercitivas para obstaculizar la participación política mediante un patrón de coacción dirigido a desmovilizar a la oposición y sus posibles partidarios. De hecho, se impidió la inscripción de algunas candidaturas de oposición. El Estado también impuso barreras al voto en el extranjero y denegó la acreditación, la entrada en el país de la mayoría de las misiones de observación. Además, intensificó la persecución política, el acoso, las detenciones arbitrarias de líderes opositores, activistas, periodistas. En este contexto, Nicolás Maduro incluso habló de un baño de sangre y una guerra civil en el país si la oposición lograba una victoria electoral. Solo podemos concluir que este anuncio de intimidación buscaba limitar una participación ciudadana en el proceso. Y sin embargo, el 28 de julio del 2024 se celebraron las elecciones presidenciales con una participación superior a la de elecciones anteriores, tanto de votantes como de voluntarios y electores. Cuando cerraron las urnas, aunque hubo quejas de irregularidades, la transmisión de actas electorales para la verificación y recuento de votos, así como la falta de transparencia, otros obstáculos en el proceso de la auditoría ciudadana. Y estas denuncias se intensificaron tras la rueda de prensa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en forma unilateral declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin aportar todas las actas de votación ni datos estadísticos desagregados, tal como lo exige la ley electoral de Venezuela.
Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni ha suministrado la información necesaria para refutar las graves denuncias de fraude electoral, insistiendo en declarar ganador a Nicolás Maduro sin la documentación ni los datos estadísticos requeridos. La oposición política recogió cerca del 80% de las actas a nivel nacional, manteniendo su autenticidad para contar con los sellos, las firmas, los códigos de seguridad correspondientes. De acuerdo con la oposición, estas actas muestran que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Es más, para facilitar la verificación independiente de los resultados, la oposición publicó copias de estas actas en los sitios web que han sido objeto de ataques informáticos. El Centro Carter, entidad con larga experiencia, buena credibilidad, presente en Venezuela durante la elección, concluyó que la misma no cumplió con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y, por tanto, no se puede considerar una elección democrática. Por su parte, el panel de expertos de Naciones Unidas que acompañó la elección presidencial, indicó que el anuncio o resultado de una elección sin publicación de sus detalles o divulgación de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. De igual forma, la Organización de Estados Americanos detectó errores aritméticos en los datos presentados por el CNE. El 31 de julio, y en vista de la falta total de transparencia, el presidente Maduro impuso una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia para certificar los resultados, a pesar de que la autoridad competente para ello es el Poder Electoral. El 23 de agosto, el Tribunal Supremo publicó una cuestionable sentencia fuera de su competencia, validando los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Al respecto, la CIDH ha advertido reiteradamente en el capítulo 4B de su informe anual sobre la ausencia de un poder judicial independiente y la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia por el Poder Ejecutivo. Graves denuncias de irregularidades y fraude electoral han motivado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país que movilizaron a distintos sectores sociales, en particular los habitantes de zonas en situación de pobreza. Estas represiones reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas del 2014 y 2017. ¿Qué vemos? Vemos el uso arbitrario de la fuerza que ha causado pérdidas de vidas humanas y heridos. 2, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas. 3, persecución judicial, hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales. Y 4, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y la libertad de reunión, obstáculos a la labor de derechos humanos. De modo que esto son apenas pruebas de el uso arbitrario de fuerza. Entre el 28 y el 30 de julio se denunciaron abusos de violencia, abusos de la fuerza pública contra las manifestaciones. Esta violencia causó la muerte de por lo menos 23 personas. Muchas de estas personas eran jóvenes. Una persona murió por balazo, un balazo en la parte de atrás de la cabeza. La información preliminar que publicó MESEVE, 10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado, 8 a fuerzas militares y 2 a la policía. 6 de las muertes eran atribuibles a los colectivos que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado. Quiero hablar ahora de las detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. La CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la libertad personal. Desde el 22 de julio a la fecha,
Hay organizaciones de la sociedad civil que han registrado al menos 1.674 personas detenidas. Entre ellas 138 personas adolescentes, algunas de estas detenciones arbitrarias. Además, la privación de libertad se registra en forma selectiva a través de una estrategia de detención y criminalización contra aquellos que cuestionan los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional, por el CNE, incluso en los lugares de residencia, en la llamada Operación Tuntún. Esta estrategia se ha centrado especialmente en los voluntarios electorales y en quienes son percibidos como opositores al régimen, incluidos periodistas, líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y estudiantes. Ahora, en cuanto a persecución y acoso, las personas detenidas en este contexto se han sometido a procesos penales por delitos de reacción ambigua y amplia, que además de tener penas excesivamente altas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión. Estas acusaciones formuladas por el Ministerio Público incluyen delitos de incitación al odio y esto son denuncias representadas por las familias, en el caso de personas indígenas, y también cuentan con acceso a procesos judiciales. Y en el caso de las personas con discapacidad, tenemos informes sobre la falta de ajustes razonables en los procesos penales. En cuanto a censura, restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha recibido información sobre la escalada de represión y ataques sistemáticos dirigidos contra los periodistas, los medios de comunicación, incluyendo la detención arbitraria y también incitación al odio y terrorismo. También se han cancelado pasaportes, se han cerrado medios de comunicación, ha habido confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa. El régimen también ha intensificado la represión en la esfera digital, utilizando la tecnología para elaborar perfiles, vigilar, intimidar a los opositores. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la ministra de Trabajo y Servicio Público de Bahamas, Pia Glover-Roll, quien estuvo acompañada por el representante permanente Chet Neymur y su delegación. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre los avances logrados y los desafíos en materia de empleo y calidad de trabajo, así sobre la enérgica agenda entre la OEA y Bahamas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a Sonia Cavallo, representante permanente de Argentina ante la OEA, con quien dialogó sobre diversos temas de agenda regional y trabajos conjuntos que impulsan en el marco de la cooperación de la OEA con Argentina. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Krajewicz, quien ejerce la presidencia del Grupo Voluntario de la OEA de seguimiento a la Carta Democrática Interamericana. El embajador Krajewicz le presentó a Almagro diversas iniciativas de su presidencia para conmemorar el próximo aniversario de la Carta, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.